¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. ¿Me escuchas, Omar? Buenas tardes, maestro. Ah, caray. Pues qué maestro, tiene el nombre de mi hijo. Ay, como hay un compañero tío que se llama Omar. Sí, no me he dado cuenta que está su nombre. Ah, lo puedes cambiar sin problema y luego lo vuelves a poner. Ok. Nada más ahí en los tres puntitos. ¿Y sabes dónde? Ah, dice chat, grabar en esta computadora, transcripción en vivo y reacciones. Arriba de tu cuadrito está una cosa que dice mute y luego tres puntitos. Exactamente arriba. Cuando pones el cursor ahí en tu nombre o en el nombre de Omar, te va a aparecer arriba dos cuadritos azules. Uno dice mute y Ah, sí, maestro, ya. ok, en los tres puntitos le picas y hasta abajo dice rename. Bueno, no hasta abajo, como en medio, dependiendo cómo, dónde lo. Pero Listo. ándale, ahora sí, Zulema. Sí, gracias. Omar, menos mal. Vamos a esperar, ya saben, Perla también. Ok. Bueno, en el WhatsApp confirmaron pocos y pocas. Han tenido las otras videocharlas. Quien quiera contestarme. No alcancé a escucharle, maestro. Que en el WhatsApp me llamó la atención que me confirmaron pocas y poquitos. Que sí han tenido la semana pasada las videocharlas normales con nosotros. Sí, Ok, lo que pasa es que nosotros los lunes siempre caen los días festivos. Entonces nos rompen un poco este asunto, pero sí han estado asistiendo normalmente. sí. Ok. Bueno, pues vamos a esperar un ratillo.
Bueno, pues vamos a, a comenzar. Me ven muy oscuro. Un poco, maestro. Yo me veo bien oscuro. Lo que pasa es que estoy en la Ciudad de México. Sí les había comentado, creo, ¿no? Que iba a venir para empezar a instalar a mi chapo, que se viene pues, ya seguramente en enero, entra presencial y entonces decidimos que se viniera para que vaya agarrando barrio aquí en la Ciudad de México, porque pues, no es tan fácil vivir aquí, ¿no? Entonces, ahorita me encuentro en el DEPA que estamos rentando, que por fortuna queda a unos pasos de la universidad, entonces no hay mayor problema, pero pues sí, tal vez no llegan varias cosas de mudanza, entre ellas mis luces y esas cosas que uso yo para dar mis clases. Y aquí como son, en este depa son como focos amarillos, así muy raros, pues se ven, yo me veo así como muy oscuro. Pero bueno, con que me escuchen, basta y sobra, ¿no? Buenas tardes, noches acá ya. Bueno, ya también casi. Ya se me iba a pasar el cambio de horario, no me acordaba pues de que allá es una hora más temprano. O sea, son las 5, ¿verdad? Allá estamos bien, las 5 de la tarde. Y hasta que me acordé, dije, ah, caray, pues sí, acá será más tarde. En total que por fortuna lo pude hacer. Hay nada más 2, 4, 6 de 17, ¿no? Son 17. ¿Cuántos son? No es que ya ni sé si salieron o no salieron. Creo que somos 17, maestro. no se ha salido nadie entonces. Hasta ahorita no. Qué bueno, no, ni se van a salir. Pues de 17 nada más hay 6 y me llama la atención. Ustedes no sabrán qué va a pasar en 7. Ya entró Jacqueline. Bueno, 2 me dijeron que no alcanzaban a llegar. Son 9. 3 me dijeron que no alcanzaban a llegar, que se iban a incorporar más tarde. Entonces son 10. Y bueno, Jessica estaba, pero tuvo que salir por cuestiones de salud. No le dije que no tenía caso que estuviera aquí, pues si tiene ese problema de salud. Entonces, pues faltan como 6, 7, que no sé qué pase. Pero bueno, pues yo voy a seguir con el asunto. Antes de comenzar, vamos a ver el rollo sobre el diagnóstico socioeducativo. Y vamos a verlo porque es, digamos, un tema que está contenido en sus propios planteamientos de problema, es decir, parte del planteamiento del problema, o incluso previo a veces al planteamiento del problema, se diagnostica, ¿no? Lo que ustedes hicieron cuando eligieron el tema es empezar a diagnosticar sobre un problema determinado, ¿no? Que era un tema, los temas que ustedes tienen, los problemas. Entonces, en ese sentido, considero importante para que su planteamiento quede aún más sólido, darles esto del diagnóstico para que recuperen algunos elementos y los puedan incorporar a su planteamiento de problema. Muy bien, entonces vamos a ver eso y se los pido, bueno, les voy a plantear lo que es el diagnóstico socioeducativo, las etapas, nada más la primera etapa, porque posterior en los otros semestres veremos otras etapas distintas, pero aquí sería la etapa inicial, que es la que requerimos para el planteamiento del problema, el diseño de los objetivos y la elaboración de las interrogantes, que es lo que tenemos que entregar, ¿no? Al final del semestre, que ya queda poco, por cierto. Entonces, junto a esta exposición que voy a hacer, esta videocharla, en la plataforma les dejé una guía para el diagnóstico, para elaborar el diagnóstico. Es una guía que ustedes pueden retomar para enriquecer no nada más el planteamiento, sino también
La otra parte que vamos a ver más adelante, que es el contexto social y escolar en el que ustedes van a investigar. Muy bien, eso es parte de los elementos que va a contener su tesis. Entonces, ahí se los dejo el documento para que ustedes lo bajen. No necesariamente lo tienen que hacer en el transcurso de la semana, sino recuperar algunos elementos, los que ustedes consideren que les pueden ayudar para su planteamiento del problema. Pero a lo largo del otro semestre sí lo van a ir haciendo ese diagnóstico cuya guía pues es muy sencilla y es muy práctica. Ya que ustedes lo vean, van a ver que es casi como ir siguiendo punto por punto para obtener información precisa que nos interesa para su tesis. Sí, porque luego adolecen mucho las tesis de un diagnóstico contextual, de un diagnóstico escolar, un diagnóstico social o socioeducativo, y esto va a enriquecer muchísimo cada una de sus tesis. Muy bien, entonces ahí está ya en la plataforma, pero no es que lo hagan la tarea en la semana, aunque dice que suban lo que puedan subir, pero esto con la idea de que ya al tener este asunto para el próximo lunes, que es 29, sí, ¿verdad? 29, y no hay suspensión, por fortuna. Para el próximo lunes, ustedes presenten en un PowerPoint los avances de sus planteamientos, lo que lleven, pero sí presentarlo para yo tener una idea más o menos de cuáles son los avances. Aprovecho para el comercial, para Marcia, que está, y nada más. Bueno, yo les enviaré indicaciones en el grupo de las 5. ¿Ok, Marcia? Pero el otro lunes todas y todos presentarían avances de su problema. Lo vamos a dedicar a eso, la sesión. Ok, entonces, para que vayan pensando en su PowerPoint sobre el planteamiento del problema, los avances que lleven. Ojalá ya sean sustantivos, si no, pues eso indica que hay que trabajarle más y entonces ya veré yo la estrategia para que se puedan concentrar más en el planteamiento del problema, la elaboración de los objetivos y el diseño de las preguntas o interrogantes de investigación y puedan más o menos todas y todas terminar al mismo tiempo esa primera fase de su tesis. Muy bien. Entonces, ahí les pido para que vayan pensando, bueno, tienen todavía toda esta semana para avanzar en el planteamiento y subirlo el lunes o el mismo lunes presentan y me lo suben. Ahí hay flexibilidad, como ustedes quieran. Pero cada quien va a presentarlo. ¿Ok? Nadie se va a salvar de eso. Entonces, ahí les encargo. Bien, para no hacer más largo, porque además no están todos y, bueno, en fin. Voy a presentarles el PowerPoint. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando ya les aparezca. Ya está, ¿verdad? Ya está, maestro. Ok, entonces vamos, ahí está muy acá esa unidad. Vamos a hacer esto del diagnóstico socioeducativo. Son conceptos iniciales, obviamente no vamos a profundizar, pero sí me interesa que ustedes tengan claro lo que implica un diagnóstico, porque a pesar de que ahorita están en el planteamiento diagnosticando, a lo mejor hay elementos que les faltan o que no han considerado. Entonces es importante conocer qué es un diagnóstico, sus funciones, sus etapas y los componentes que lleva un diagnóstico para que ustedes puedan, insisto, enriquecer su planteamiento y en general su tesis. Entonces vamos a ver primero una definición. Un diagnóstico es un proceso. Esto quiere decir que no es a la primera, sino obviamente requiere pues una serie de pasos y de tiempos mediante el cual ustedes van a especificar las características del contexto. Por eso les mando la guía para que más o menos vean cuál es el contexto. Todo eso de la guía no va en el planteamiento, pero parte de ello sí puede ir.
pero también especifican en el diagnóstico las interacciones de los actores sociales, en este caso alumnas, alumnos, maestros, maestras, directivos, directivas, madres, padres, tutores, tutoras, todos los que sean parte del contexto escolar. Aquí tienen que especificarse esas características, de esas interacciones entre todos, así como la existencia de problemas o situaciones susceptibles de modificación, que eso ya de una u otra manera lo tienen. Ya cada quien sabe qué es lo que quiere investigar y para qué quiere investigarlo, es decir, para facilitar, aquí dice la toma de decisiones, en el caso de su tesis sería la propuesta, si van a hacer alguna propuesta de intervención, algún proyecto de intervención, pues es importante entonces tener clara la problemática. Entonces, el diagnóstico es parte del proceso de intervención social que busca generar ese conocimiento para determinar cuáles son esos factores, causas o componentes que de manera directa o indirecta hacen o determinan o condicionan la aparición de la problemática que ustedes tienen, ¿no? Entonces, para lograr conocer esto, es indispensable que ustedes detallen cuáles son las características de ese contexto en el que se encuentran inmersos y que posteriormente van a posibilitar la, digamos, la aplicación de procedimientos y técnicas de investigación, delimitar objetivos, ¿sí? Y orientar el rumbo, pues, de la intervención, es decir, lo que al final pueden ustedes plantear como una propuesta de intervención o un proyecto de intervención. Obviamente, de acuerdo a las necesidades y a las condiciones y a las posibilidades de la escuela o del centro escolar o de donde vayan a hacer su investigación, que la mayoría va a ser en escuelas, ya sea de preescolar, de primaria, de secundaria o de media superior o superior. Muy bien, entonces, esto es un elemento importante porque es parte de la problemática que ustedes están planteando. Tener claro estas características del contexto, estas interacciones y las problemáticas que se generan alrededor de esto para después ustedes ya plantear con más suficiencia su problemática, ¿no? Las técnicas, insisto, los métodos y las técnicas, aunque ya vimos los grandes métodos, los dos grandes métodos, el quali y el quanti, ya las técnicas las vamos a ver entrando en segundo semestre, porque ya teniendo el problema claro y desarrollado, entonces ahora vamos al campo. Y entonces tendremos que ver desde técnicas de gabinete para que ustedes hagan su marco teórico-conceptual, aunque a mí me gusta más hablar de referentes teórico-conceptuales, teóricos de otros autores, conceptuales de otros autores, pero también de ustedes en su generación de categorías, que ya lo veríamos el otro semestre. Y entonces les voy a enseñar cada una de las técnicas para que las vayan aplicando en su escuela, con sus alumnos o con los maestros o con los actores sociales y puedan ir obteniendo información empírica y teórica, ¿sí? Y después vamos a ver las técnicas de la observación participante, que de una u otra manera la están haciendo ahorita, la técnica de la entrevista llamada etnográfica, la técnica de los grupos focales, la elaboración de cuestionarios, aunque no son centrales, dan algunos datos que pueden ser importantes, etcétera. Entonces, todo eso lo veremos en segundo, pero ahorita por eso hay que concentrarnos en el planteamiento del problema que infiere o requiere más conocimiento empírico, es decir, de ustedes, de su experiencia, junto con elementos evidentemente teóricos, porque nunca se observa sin un referente teórico, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto, ¿ok? Ahora, ¿cómo se crea y desarrolla el diagnóstico socioeducativo? O sea, ¿cuáles son esas interrogantes que ustedes deben de hacerse a sí mismas para empezar a desarrollar, bueno, a crear o a diseñar y luego desarrollar su diagnóstico? Primero, la gran pregunta que ya se hicieron,
cuáles son los problemas que afectan a la comunidad escolar, en este caso en su conjunto, o algunos miembros de la misma. Ustedes ya se preguntaron cuáles son los problemas más importantes que ustedes ven o que ustedes detectaron en la escuela y ya eligieron uno. Entonces, ya vamos camino a realizar el proceso. No te estoy diciendo eso. Diana, ¿tienes prendido el... Ay, perdón, profe. Diana. Manera andábamos oyendo lo que no. Ay, no lo puedo pagar, profe, espéreme. A veces me espero, no te Está preocupes. prendido. No, pues está chido ahí el rollo, pero... Acá está ya. A ver, habla. Ok, ya es que aparece verde. Listo, Sensei, gracias. Ok, entonces, ya ustedes vieron problemas y eligieron uno, y ahora es el porqué de esos problemas en una situación concreta, que es prácticamente ya empezar a plantear. Ustedes se acercaron al tema, después se acercaron a plantear algo alrededor del tema, y de una situación concreta, que es la que ustedes eligieron, y preguntarse cuál es el contexto que condiciona esa situación o problema. Si ustedes se fijan, estas preguntas también son igual que cuando hace uno el planteamiento del problema. ¿Cuál es el contexto o contextos que condicionan la situación? El contexto escolar, el contexto social, el contexto educativo, etc. Igual pregúntese cuáles son los recursos o medios disponibles para resolver el problema. En el caso de ustedes, yo les sugeriría que establezcan un proyecto de intervención sin que ese sea el central es la investigación y de ahí va a derivar el proyecto. En cualquiera de los temas que ustedes digan pueden presentar una alternativa para, si no solucionar, sí por lo menos tratar de resolver ese problema. Entonces eso no lo pierdan de vista más adelante. Aunque toquen el tema, por ejemplo, de la inteligencia socioemocional, al final pueden presentar un proyecto para intervenir, para mejorar esa inteligencia socioemocional o para mejorar la cuestión de la lectura, de la lectoescritura, o para mejorar la práctica docente de los maestros en materia evaluativa, o para mejorar el currículum en artes, etcétera. Es decir, cada uno de sus problemas, de la problemática que eligieron, puede tener al final una alternativa de intervención para la mejora. No sé si para la solución, pero sí para la mejora. ¿Ok? Igual, después de eso tienen que preguntarse cuáles son los factores más significativos que influyen. Es decir, cuáles son todos los fenómenos, los que ustedes están tocando son multideterminados o están, perdón, multideterminados o de una u otra manera hay factores de influencia ahí. Claro que no van a poner todos los factores porque serían muchísimos, pero sí los más significativos. Entonces, ustedes en su planteamiento deben de estar siguiendo esta lógica también, poniendo cuáles son los elementos, factores, componentes más significativos que influyen en la problemática. Muy bien. Tienen que hablar de los factores sociales. Aquí es donde yo les recomendaría también meter el asunto de la pandemia, porque toda la investigación que ustedes hagan sigue atravesada por este proceso de aislamiento en el que hemos estado, ¿no? Todavía sí, aunque ya hay presencialidad, es gradual, están algunos en las escuelas, todavía hay mucha renuencia, o bien no solamente de alumnos, sino también de maestros y maestras. Entonces, ustedes tienen que ver qué factores sociales están implicados en la problemática. En algunos temas de ustedes hay más implicación del factor social. En todo lo hay, pero en unos hay más que en otros. ¿Sí? Obviamente aquellos que tocan directamente al sujeto, pues hay más factores sociales porque la pandemia, el aislamiento, la situación de estrés y de angustia permanente y de incertidumbre, pues sin duda que han implicado
modificación en nuestras pautas sociales. Entonces, en ese tenor, chequen cuáles son desde esta pandemia esos elementos que pueden incidir en su problemática. Y ya detectado el problema, es lo que digo, pueden esbozar en el mismo planteamiento, pueden esbozar, no desarrollar, esbozar esta alternativa de qué sería, porque posteriormente, bueno, los objetivos obviamente, porque posteriormente ya entrarán a las estrategias de intervención, que sería ya como por el tercer semestre, el segundo o tercer semestre. ¿Bien? Y por último, ¿cuáles son los factores contingentes que podrían condicionar la viabilidad de la intervención, de lo que ustedes vayan a plantear? Tienen que pensar en cuáles son los factores que influirían o que condicionarían el llegar a buen puerto su proyecto de intervención o su estrategia de intervención, mejor dicho. Muy bien. Entonces, con estas interrogantes, pregúntense y vean si están reflejadas en su planteamiento de problema. Todo diagnóstico, todo absolutamente, y eso lo tienen que ver en su planteamiento, debe contemplar necesidades existentes, que son sus temas como tal. Debe establecer prioridades, porque no pueden, bueno, de hecho ya lo hicieron también, porque no pueden ustedes estudiar todo o varios temas, sobre todo para aquellos que quieren hacer temas muy amplios o quieren hacer incluso estudios comparativos. No tiene sentido. Establezcan una prioridad, y una prioridad es un estudio de caso. Centralmente ustedes van a hacer un estudio de caso, puede ser en investigación-acción, o puede ser desde la etnografía, desde la etnometodología, desde el interaccionismo simbólico, que a lo mejor ahorita no me dicen nada, pero que en segundo todo eso lo vamos a ver, ¿ok? Y hay que identificar el problema tal y como es percibido e interpretado por los sujetos, que es lo que les he dicho. Incluso deben de, ya más adelante cuando hagan las entrevistas, ustedes deberán de recoger la información que les dé la entrevista de manera textual, independientemente si hablan bien, mal, con groserías, pausados, etcétera. Todo eso tiene que ser tal cual porque es como lo perciben y interpretan los sujetos. No como yo quiero que lo perciban o lo interpreten. Muy bien. Y bueno, obviamente, en todo problema hay causas, hay factores que han originado el problema y que lo mantienen como tal. Muy bien. Después de escribir la situación social y en el contexto que ya les había dicho, eso tiene que estar presente. ¿Sí? Ahí. Lo de la bibliografía, que también se nos plantea, vayan buscando bibliografía sobre el tema o el objeto de estudio y vean cuál de ellas les pueden ayudar ahorita en el planteamiento. Sin duda les van a ayudar a los referentes, pero, o al marco teórico conceptual, pero vean cuál puede ayudarles, qué bibliografía les puede ayudar. Obviamente yo les recomendaría que ahorita no se concentren en libros o en artículos, sino en investigaciones. Busquen tesis con tema parecido al de ustedes, para que vean cómo abordaron el objeto de estudio o cómo plantearon el problema. ¿Sí? Y, bueno, prever la población, ustedes no tienen ese problema porque los tienen cautivos, pues son sus alumnos, sus alumnas. Prever los recursos, que eso lo veremos más adelante, para su alternativa de intervención, y la ubicación del proyecto, que casi nadie la está poniendo, es decir, este proyecto, o digo, este problema está en la escuela tal, se va a investigar en tal escuela, con tal grupo, de tal año a tal año. ¿Ok? Es decir, hay que ubicar temporal y espacialmente el problema. Y estos son los pasos del diagnóstico. Como no vamos a hacer diagnóstico, sino una investigación, aunque lo incluye, nada más vamos a ver lo que refiere al diagnóstico como tal en sus 5 procesos. No vamos a ver la planificación, la ejecución, la evaluación y la sistematización, porque ustedes pasarán de diagnóstico a investigación.
a tesis de investigación. Pero sí vamos a ver ahorita estos elementos que son parte del primer paso de elaborar un diagnóstico, que es identificar el problema, elaborar el plan de diagnóstico, recoger la información, procesar la información y socializar los resultados. ¿Alguien quiere participar? ¿No? Y socializar los resultados. Entonces, este proceso que les decía, de diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación, sistematización, nada más vamos a ver lo referente a estos 5 elementos. ¿Bien? Para ayudarles. Primer paso, identificar el problema del diagnóstico. Esto ya a lo mejor es muy repetitivo, pero quiero que quede claro porque como no sé cuáles son los avances, no tengo precisión. Pero bueno, nunca está de más volverlo a ver para que cada vez les quede más claro lo que implica un planteamiento de problema. Primero, identificar el problema, ser parte de una situación irregular o problemática que necesita ser cambiada. Todo lo que ustedes plantean es algo irregular, por llamarle de alguna manera, o algo que podría mejorar, o algo que tendría que cambiarse definitivamente, pero para poder hacer esto del cambio, de la alternativa, hay que conocer muy bien el problema, tanto en términos empíricos como en términos teórico-conceptuales. Entonces, aquí, ver las experiencias y los sentimientos incluso que expresa la población acerca del problema. Ya cada uno de ustedes debe de haber por lo menos elaborado un pequeño instrumento para preguntarle a la población, en este caso a los alumnos, a las y los docentes, a las y los directivos, a las y los mamás, papás, tutores, sobre qué piensan del problema, ¿no? ¿Por qué? Porque eso les da materia prima para su diagnóstico y su planteamiento. A lo mejor ellos ven cosas que ustedes no ven, o ellos pueden estar detectando problemáticas alrededor de ese objeto que ustedes no están tocando en su planteamiento. Entonces, es importante, pues, conocer también lo que piensan las y los demás del tema, no nada más lo que ustedes han visto. Claro que es lo fundamental, su experiencia, su empiria, pero enriquece muchísimo el problema si les preguntan a los otros actores escolares qué onda con eso. Sí, y bueno, obviamente esta parte de llegar a un acuerdo tiene que ver más bien con la elección que ustedes hicieron ya del problema, ¿no? Ya seleccionaron, ya ahí no lo van a someter digamos, a la decisión de la comunidad escolar, porque ustedes ya lo eligieron como investigadores. Vayan viendo esas diferencias con un diagnóstico que sí implica tomar en consideración qué tema quieren ver. Pero aquí, como es una tesis de investigación, son ustedes. Entonces, esta selección tendría que ser resultado del diálogo, pero al final de cuentas sí lo va a ser, porque lo que ellos les planteen y ellas sobre la temática va a ir incorporado en su planteamiento de problema, ¿no? Entonces, es importante que vean la gravedad, la urgencia del problema, el número de personas afectadas, pero sobre todo ver que es una problemática que ustedes sienten que hay que abordar y que hay que resolver de alguna manera. Y pues hay que precisarlo cada vez más el problema hasta poder reflexionar posteriormente con la gente si el problema está ya bien planteado. Ustedes no lo van a hacer así, porque es otra la naturaleza, pero sí es importante que precisen cada vez más el problema. Acuérdense lo que les he dicho, que incluso decía Einstein, un problema bien planteado es la mitad de su solución. Si ustedes tienen claro los factores, los elementos, las causas, los actores que intervienen en el problema, van a tener muy, muy claro al final la alternativa de intervención. ¿Ok? Y entonces tienen que ver qué sabemos o qué saben ustedes del problema. Uno, que da elementos son los hechos concretos en que se evidencia y en el comportamiento de la gente, en este caso de los actores escolares involucrados. Pueden ser nada más los niños, o pueden ser nada más los maestros, o pueden ser nada más las mamás, los papás, o puede ser todo el colectivo escolar, o
dos sectores, en fin, eso ya depende de su problemática, pero sí tienen que plantear la manifestación, cómo se manifiesta, cómo se mira en la realidad ese problema. Y acuérdense que van a haber miradas distintas, las de usted, las de los alumnos, las de los padres, etcétera. Hay que ver también, hay que saber sobre el contexto del problema, lo que lo rodea, los elementos que lo rodean, las situaciones, el país o la región, o en este caso la localidad, porque va a ser en San Luis Río Colorado o en Sonoita o en el lugar donde estén. Y entonces hay que retomar ese contexto, porque no es lo mismo plantear un problema X para una ciudad como la CDMX, para una escuela que esté en la CDMX o para una escuela que esté en San Luis Río Colorado. O sea, el contexto del problema es distinto. Puede haber elementos similares, sin duda los hay, porque al final de cuentas son procesos sociales amplios, pero ustedes deben de tener muy claro el contexto escolar y social de su escuela y su localidad. Incluso ver las circunstancias en las que viven las familias, por ejemplo, en aquellos planteamientos donde juegue un papel importante la familia. Y entonces, si meten a la familia, tienen que también diagnosticar muy claramente sus problemas económicos, su situación familiar, su situación laboral, etcétera, para que puedan ustedes tener claro con qué sujetos también van a plantear la posible alternativa. Lo que ya les había dicho, las opiniones de los distintos sectores o actores que ven y tratan de explicarse el problema, los padres de familia, las ideas que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues ustedes van a tener ya una primera visión que la lista de habla de la comunidad para tener otras miradas, ya que el problema pues, es complejo, sin duda alguna. Y entonces lo que también les planteé al final, hay que delimitar el problema. No pueden hablar así en general o de manera muy amplia. Son estudios micro, porque son estudios cualitativos, entonces ustedes deben de delimitar claramente, no solamente la delimitación espacial y temporal del problema, sino el propio problema. ¿Ok? Porque no van a abordar varias cosas que tengan que ver con el problema, pero que impliquen una gran complejidad. Eso ya conforme se va avanzando en el problema, se ve que sí, que no. Ahora, ¿qué necesitamos saber? Que es la otra pregunta. Pues hay que hacerse preguntas sobre qué necesitamos saber de ese problema. Entonces, primero hay que desarrollar un marco de análisis. Es decir, lo que ustedes hacen en el planteamiento, considerando causas, considerando efectos, considerando componentes o determinaciones, etcétera. Y eso lo hacen con el conocimiento que ya tienen. O sea, al final de cuentas, ustedes ya tienen una experiencia docente, conocen de esos temas, no son temas nuevos para ustedes. Puede ser la temática en términos, digamos, teóricas nueva, pero al final de cuentas, ustedes tienen manera de, con su expertise, con sus saberes docentes, describir el problema, ¿no? Y al final de cuentas, es provisorio, pues se va enriqueciendo siempre con otros planteamientos o con las opiniones de los demás. Entonces, desarrollan ese marco de análisis, que es lo primero que están intentando hacer ahorita, escribir, pues, escribir desde su experiencia y con lo que han leído para plantear el problema. Por eso después hay que formular preguntas claves. Sí, estas preguntas son las que abordan las preocupaciones de ustedes que vienen vertidas en el planteamiento del problema. ¿Sí? En ese sentido, si ustedes plantean muchas preguntas, pues eso quiere decir que el problema va a abarcar muchas cosas. Si ustedes hacen pocas preguntas, pero significativas, pues entonces
serán claves. Por eso se habla de preguntas claves, porque si nos empezamos a interrogar todos los temas de esa realidad, pues nunca vamos a acabar. Pues en ese sentido, hay que formular esas preguntas y, como ya les he dicho siempre, es un preliminar hasta que no terminemos de decir, ya está claro el problema. ¿Okay? Bueno, aquí nada más les voy a decir, para trabajar con los sujetos, con los actores sociales, ustedes pueden usar una serie de formas de trabajo. Yo les dije que algún instrumento, nunca, no les planteé uno en particular, sino un instrumento, ¿sí? Y ustedes pueden obtener esa información, no nada más preguntándola directamente, sino en reuniones, en los consejos técnicos, en las conversaciones informales ahí a la hora que toman un café o que disputen algún tema, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas, entre más elementos haya de todos los participantes, pues va a estar mucho más rico el planteamiento del problema. Entonces, los que van a trabajar, por ejemplo, con niños de preescolar que todavía no saben escribir, pues pueden hacer exposiciones con formas gráficas y que ellos les contesten, o mostrarles dibujos, fotos, collage, mapas. Eso ya depende de su creatividad, cómo le sacan la información a las niñas y los niños sobre el tema en el que ustedes están. Cualquier tema, cualquiera de los que ustedes han trabajado es susceptible de trabajarse así, sobre todo con los de preescolar y los iniciales de primaria. Pero también puede ser en forma escrita, lluvia de ideas, que hagan un cuento, un poema, una canción, que hagan un pensamiento, lo que ustedes quieran, todo eso es información. Les pueden presentar videos, les pueden presentar hasta TikToks hay sobre los temas que ustedes tienen, o pueden utilizar dramatizaciones, ponerlos a ellos a que planteen la problemática, la actúen, o con títeres, o que elaboren ellos algún juego que tenga que ver con dramatización, y pueden trabajar con grupos muy específicos, sobre todo con aquellos niños o padres o madres o maestros que vean que pueden darles más información, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes pueden hacer uso de esto para obtener la información para el planteamiento y para posteriormente, estos se usan siempre, ¿no? No nada más a la hora del planteamiento, sino siempre. Entonces, ese es el paso 1. El paso 2, elaborar el plan de diagnóstico. Ese lo veremos ya después, pero implica ya el problema seleccionado, una lista de preguntas, las actividades, los recursos de investigar el problema. Estamos todavía en el problema, ¿ok? Y después los objetivos. Entonces, ¿cómo se elabora un plan de diagnóstico? Que es lo mismo que ustedes van a elaborar como su, digamos, desarrollo de la investigación. Es ¿qué van a hacer? Sabemos que es una investigación para una tesis, pero ¿qué es lo que van a hacer? Investigar sobre de qué, cómo lo van a investigar, es decir, a través de qué técnicas, que eso lo veremos ya lo que sería el capítulo metodológico, lo veríamos en el segundo semestre, ¿sí? En donde, pues aquí es obviamente las fuentes de información y los lugares, testigos, los actores sociales, pero también tendrán que buscar en bibliotecas electrónicas o físicas, en archivos, etcétera, quiénes van a hacer la investigación, que centralmente son ustedes, ¿verdad? Pero también en quiénes pueden meter ustedes a los beneficiarios, que van a ser sus alumnos, sus compañeros, los papás y mamás de los alumnos, etcétera. ¿Con qué? Aquí ya va a ser más adelante el equipo, el material que ustedes van a requerir para hacer la alternativa y cuándo son las fechas, que eso lo veremos ya más adelante. Pero esto es nada más a nivel de plan, de planeación, no de aplicación. ¿Ok? Entonces, ahí están las preguntas. ¿Qué se quiere hacer? La naturaleza del proyecto, es una investigación para una tesis. ¿Por qué se quiere hacer? Origen que viene en el planteamiento. ¿Para qué? Los objetivos y propósitos. ¿Cuánto? Las metas. Ese lo vamos a dejar. Yo no me parece correcto que metan metas en una investigación de este tipo, pero si es necesario, pues las metemos.
¿Dónde? Que es la localización física que ustedes tienen muy clara, geográfica. ¿Cómo? Que son las métodos, las técnicas y posteriormente la alternativa de intervención. ¿Cuándo? Pues es la calendarización. ¿A quiénes va? Destinatarios. ¿Quiénes lo van a hacer? Recursos humanos, que son ustedes, pero les van a ayudar, pues obviamente como informante los demás. ¿Y con qué se va a hacer? Recursos materiales y financieros, ya que planteen el proyecto de intervención o la alternativa de intervención. Muy bien, entonces hasta ahí le dejamos, porque ya lo otro no lo vamos a ver, no tiene sentido, pero espero que esto les ayude todavía más a enriquecer su planteamiento. No sé si hay alguna duda, no creció el grupo, definitivamente nadie pidió, o que yo me haya dado cuenta, nadie pidió entrada, entonces, pues ahí que vean el ese y ya luego subiré la grabación, o se las mandaré más bien. Déjenme checar su... No, nadie. Salvo las 4 gentes que me dijeron. Entonces, no sé si haya dudas o preguntas. Relacionen esto con su planteamiento para ver si les salen dudas o preguntas. ¿No? Voy, profe. A ver, Eduardo. Me siento que nos abrió una panorámica más amplia para ir analizando y desmenuzando la temática. Igual ahorita que hizo la pregunta de unirlo con el tema de investigación que tenemos, creo yo que ahorita a mí en lo personal se me complica un poquito porque, como le comento, me abrió panorámicas y siento la necesidad de volverme a sentar y releer y tomar en ciertos puntos que analicé ahorita con la presentación para ver si estoy muy ajeno a ellos y si no, pues para agarrar un mejor rumbo, un mejor caminito. Pero ya habías por lo menos elegido el tema que era sobre el modelo de evaluación de los académicos, ¿no? Sí, ya había elegido el tema y ya más o menos estaba trabajando en ello, pero ahora que veo y analizo esta información, siento que igual si me pongo a analizarlo de manera más detenida, me pueda quedar un poquito más complejo, mejor un poquito más estructurado. Ok, sí, pues por eso la idea es que les sirva todo lo que les doy para que ahorita enriquezcan el planteamiento, ¿no? Obviamente las interrogantes y sus objetivos que pueden cambiar, se pueden ampliar o se pueden reducir dependiendo ya después conforme vayamos avanzando. Muy bien. ¿Alguien más? No sé si te contesté, Eduardo. Eduardo. Sí, claro, claro, Ok. me quedé entendido. Ok, Moisés. Sí, maestro. Maestro, bueno, sensei, perdón. Ah, chihuahuas. Ah, se habla en tercera persona durante el Bien. planteamiento. En el planteamiento siempre bueno, algunos, es que no siempre, algunos aconsejan que sea impersonal, es decir, en tercera persona, ¿no? Porque yo hablé, por ejemplo, de nosotros o, por ejemplo, en la situación que nos encontramos debido a la pandemia y cosas así, pero puse eso, por ejemplo, debido a que nos encontramos, el maestro, bueno, mi tutor, el maestro Ricardo, me comentó que no hablar sobre nosotros. Es que miren, bueno, ahí es donde hay diversas maneras de entender esto. En lo particular, y desde mi perspectiva de antropólogo social, las investigaciones, si bien las hace uno, ¿no? No puedes hablar en primera persona, yo. Pero yo siempre escribo exactamente como tú lo planteaste, nosotros. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy planteando en la investigación, tanto en el problema como después en el marco teórico, como después en la aplicación, en las entrevistas, en todo, pues es de nosotros, o sea, es de un colectivo. Entonces, yo particularmente, mis tesis que he hecho de licenciatura, maestría y doctorado, siempre utilizo el plural, nosotros, porque para mí el conocimiento es social. O sea, eso de que el investigador
descubrió, pues no, o sea, el investigador descubrió junto con otros, ¿no? Otros autores o los actores que participaron en la investigación quali. En la Quanti sí usan mucho el impersonal, pues claro, pues es que son investigaciones impersonales, pero las de nosotros son investigaciones personales, humanas, de intercambio de símbolos, de significados, de interacciones intersubjetivas. Entonces, yo soy de la idea de que lo pongan en plural. Nosotros, que es primera persona del plural. Yo no conozco del todo a este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, a tu tutor. Ricardo. A Ricardo. Pero sí he podido porque tiene poco en la UPN, tiene como un año, yo creo. Entró cuando la pandemia. Pero yo ya tuve con él una plática después de lo que le dije del APA. Él me habló para preguntarme sobre eso. Supongo que le comentaron que no está mal. O sea, somos nosotros, otra vez vuelvo a decirlo. Entonces yo lo que le planteé es que ahorita él tenía que concentrarse en el asunto del planteamiento del problema y que el planteamiento del problema centralmente en la metodología cualitativa se llena de datos empíricos, o sea, de la realidad y de la experiencia. Entonces me dijo, qué bueno, para andar en la misma lógica. Ya le comenté que ahorita nada más tienen que concentrarse no tanto en lo del APA, porque eso lo vamos a ver después, y porque además hay hasta aplicaciones, pues, para que el APA te lo hagan solo, ¿no? Y como cambia cada mes, que es lo que yo planteo, ahorita está el APA 9, al rato va a estar el 10 y luego el 11, y hacen modificaciones absurdas. Por ejemplo, en el último es que había que poner en mayúscula los autores, ¿no? Y esos son los cambios. Entonces, pero bueno, yo le comenté que eso ahorita no era importante, que yo les iba a dar a ustedes todos esos elementos, incluyendo el asunto del uso de las citas a pie de página, de las citas a final de página, el asunto de las técnicas, el asunto de la forma en cómo se debe de escribir, el asunto, ya planteado el problema de lo que sería el protocolo. Pero me da la impresión que les ha estado dando muchas cuestiones metodológicas, por lo que me plantearon en algunas del examen diagnóstico. Ahí me plantearon algunas o algunos que, por ejemplo, el concepto de estaba viendo acá con estas cosas de la Ciudad de México, del paradigma, ya lo habían visto con él, y luego me dice que está viendo también cuestiones del APA y esos rollos cuando su materia tiene que ver más con cuestiones sociohistóricas. Digo, no hay problema que las vea, pero creo que sí, a veces se genera confusión. Entonces yo le dije, pues que ahorita él se concentrara en las cosas y sobre todo en términos de tutor en los planteamientos, pero va más a la forma. A mí me da la impresión que al contenido, por lo que te dice, o sea, pues si está en nosotros o en tercera persona, eso no hay una ley, no hay una regla, como el APA, pues el APA es digamos, un acuerdo, un consenso de la Asociación Americana de Psiquiatría. Pues qué bueno, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea válido. Lo han hecho válido pues por digamos, la influencia que tiene esa asociación psiquiátrica en Estados Unidos, pero pues todo lo copiamos para acá, sin necesidad, digo yo. Para mí lo más importante es que el planteamiento, y se lo dije claro, ahorita lo importante no son las APAs, o que escriban bien el APA. Lo importante es que planteen bien el problema. Y el problema no es teórico. El problema, porque él me daba a entender un poco que era teórico.
Dije, no, el problema obviamente tiene referentes, que es lo que les decía ahorita, de lo que han leído ustedes, de lo que están ahorita consultando, pero centralmente le dije, es un planteamiento empírico de la realidad, es el problema que él o la compañera docente ve en su escuela. No pueden plantearse proyectos cuantis porque no tienen las herramientas, ni la formación, ni los elementos para hacerlo. Si no, tendrían que aprender a usar metadata, tendrían que aprender a usar el SPSS, el rollo de los maps, en fin, otro tipo de cosas que son muy complicadas, pero que además ustedes no tienen los elementos para hacer un trabajo cuanti de gran alcance, pues porque van solas en su investigación, no son parte de un equipo, ni van a armar un grupo o como le llamamos ahora acá, un colectivo, ¿no? Académico para hacer la investigación. Son ustedes y solas y solos contra el mundo. Entonces yo ya le comenté todo eso, pero por lo que me hizo otra vez, se fija más en las formas que en el fondo, y yo prefiero el fondo que las formas. Digo, no quiero entrar yo en discusión con él, pero tal vez sí mande algunas, digamos, características de los escritos para que sea así. Porque de manera impersonal tampoco, ustedes están trabajando como sujetos sociales, como personas, como cúmulo de símbolos y significados, y no como investigador alejado. Es que viene un poco, trae un poco este rollo porque donde estudió fue una visión cuantitativa, entonces trae ahí como mezclado el asunto. Pero ya le dije que él tiene que adecuarse a los sujetos reales que son ustedes, que son profes, ¿sí? O profas, que trabajan, pero también son madres, padres, hijos de familia, etcétera, que no son de tiempo completo. Le expliqué que, por ejemplo, si estuvieran en la condición que están los alumnos del Colegio de la Frontera Norte, donde yo estuve un tiempo, no estudiando, sino trabajando, ahí los alumnos son de tiempo completo y se les exige tiempo completo, pero son alumnos que no trabajan y que además les da una beca CONACYT porque son posgrados de calidad, una beca CONACYT con la que malamente de ahí se vive, ¿no? Entonces, esto ya lo hablé con él, le dije, estos sujetos reales no son estudiantes de licenciatura, son de maestría y por lo tanto muchos ya tienen familias y tienen otros trabajos, no nada más uno, a lo mejor algunos de ustedes o algunos tienen 2 turnos. Todo eso, le digo, lo tienes que considerar para entender que con quienes trabajamos son con sujetos reales. Porque es un poco lo que pasa también en las escuelas. Luego se quieren hacer cosas sin considerar al sujeto real, ¿no? Y entonces, pues claro, que si les pides a tus alumnos a través de sus padres que hagan X número de actividades de matemáticas, de español, de física, de química, o de como se llamen en primaria o en preescolar incluso, ¿no? De coordinación motriz fina, de coordinación motriz no sé qué, de juegos, sin considerar si los padres y las madres están en condiciones, tanto de conocimiento como de tiempo, ¿no? Entonces, un gran problema que tenemos quienes somos docentes es que no conocemos, o no es que no conozcamos, no tomamos en consideración al sujeto real. Y el sujeto real es importante porque es el que es real. No es el que yo me construyo aquí. No es el estudiante ideal que yo quiero, ¿no? Ustedes no son el estudiante ideal o la estudiante ideal. Son profesores que tienen su trabajo y su familia y sus obligaciones y sus tiempos establecidos. Entonces, eso ya lo hablé, yo espero que vaya un poco modificando. No sé si algo les comentó o si se vio algún cambio en su actitud, pero yo creo que, claro, tienen poco tiempo en la PEDA, ¿no? Bueno, en la pedagógica. Tiene poco tiempo, entonces
cuando entras, si tú estuviste en otra universidad, pues evidentemente descontextualizas al sujeto, ¿no? Si yo hubiera, bueno, cuando yo entré a la UPN, yo venía de una universidad, de una escuela con la licenciatura en antropología social muy liberal, y pues claro que cuando empecé a dar clases en la UPN, pues a veces no entendía que eran profes, pues, ¿no? Y que no podía yo estar trabajando con un sujeto ideal como el que yo, o no ideal, sino un sujeto parecido al estudiante que era yo en antropología. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Yo voy a tener con ellos, con los tres, o sea, con Ricardo, con Gris y con Elizabeth, una reunión a mediados del mes de diciembre para hacer una revisión crítica y autocrítica, porque tenemos que mejorar las cosas. Y yo también les voy a pedir a ustedes una evaluación crítica y autocrítica de no solamente las asignaturas, sino también de las prácticas docentes, de nosotros, incluyendo la mía, con toda la libertad y con toda la honestidad de la que sean posibles ustedes, porque si no empezamos a ser autocríticos, a ver qué nos está fallando o en qué estamos fallando, pues entonces vamos a ser otra vez esos docentes que juegan el juego que todos jugamos, ¿no? De hacer como que todo está bien. Entonces, pero bueno, así está, Moisés. A lo mejor me alargué mucho, pero quería darles el contexto. Es que yo tiendo mucho a aventar contextos y a aventar conceptualizaciones y todo, pero pues es parte de la formación como antropólogo, de estar investigando mucho, ¿no? Yo me dedicaba a la investigación antes. Ya les he platicado, creo que se hacía pura investigación antropológica o etnográfica. Entonces, así está, Moisés. Yo te sugiero que le puedas plantear que tú te sientes mejor escribiendo en plural, en primera persona del plural, porque eres parte del propio proceso y todos ustedes, todas son parte del proceso. Por eso, pues no entiendo por qué quieren impersonalizarles lo que es tan personal, que son sus problemas o sus problemáticas. ¿Ok, Moisés? Plantéaselo. Sensei, muchas gracias. Plantéaselo. Sí. Ok, ¿alguien más? ¿No? Sensei, Dímelo. sí, respecto a lo que estaba comentando ahorita, en cuanto a las citas y la bibliografía y todo eso, Ajá. sí me intriga un poco respecto a las citas bibliográficas, porque en cuanto a la clase de la maestra Griselda, en calificación, en bastantes trabajos, he tenido puntos menos porque me pone como una nota, ¿no? Que no hago las citas bibliográficas y que por eso son puntos menos. Entonces, eso sí me mortifica porque realmente no sé citar. Pues ya bastantes años que salí de la universidad y estoy como que empezando de nuevo otra vez, ¿no? Ujú. Bueno, ay, es que luego a veces no me quieren mis amigos, mis compañeros, pero, o sea, otra vez la forma y no el fondo. O sea, para mí es absurdo bajar puntos porque, y además bajar puntos parece de primaria. Para mí no es necesario considerar eso, salvo como elemento para que tú vayas mejorando, punto, ¿me entiendes? O sea, como una nota, oye, estás haciendo mal esto, pero además darte el ejemplo, que hiciste mal debe de ser así, eso es lo que yo haría, ¿no? Pero no bajar. Exactamente, es porque no me bajaría. pone así como el ejemplo o el decir aquí Bueno, exactamente aquí pues estás mal. miren, también aquí hay otra parte que les corresponde a ustedes y es su responsabilidad, porque luego, digo, discúlpenme que se los diga, pero tengo muchos 30 años formando al magisterio y luego son como alumnos también, como que digamos, se vuelven alumnos de su del nivel en el que trabajan. Entonces,
hablen, planteen las cosas. Ustedes son adultos, nosotros también. Ustedes tienen derecho a plantear lo que no les parezca, absoluto derecho, y no puede haber represalias. Si hay, yo me encargo de que eso se quite, ¿no? Pero si esto les está molestando, plantéenselo a la maestra y díganle, oye, Gris, nos parece que no es correcto que nos bajes puntos por esto. Es que me da tarde. Que nos bajen puntos por esto. Mejor enséñanos cómo se hace bien. Y ese es el proceso pedagógico de tu parte. Pero no es un proceso evaluativo. Es un proceso pedagógico de enseñanza, didáctico, de dar el ejemplo de entonces cómo va. Porque además, de acuerdo a quién está mal tu cita, ¿es cita bibliográfica, es ficha bibliográfica, es bibliografía? ¿Qué es? ¿Qué es lo que les pide? Es cita bibliográfica en cuanto a un ensayo que realizamos. Bueno, ya van como 2 ensayos y en los 2 fue lo mismo comentario que me realizó. No sé si nomás a mí o también a otros compañeros. Eso sí lo desconozco. Según quién esa cita está mal. Según... La maestra, no, es que no pongo citas porque realmente pues desconozco y desconocía ese punto hasta hace una semana que una compañera comentó que la maestra estaba calificando y que ponía comentarios. Fue cuando yo me puse a revisar mi plataforma y me di cuenta de eso. Pero pues como le comento, yo totalmente desconocía que se tenían que plantear citas y todo eso, y sí desconozco completamente cómo se cita en los documentos. Ustedes también deben de asumir que ya están en la maestría, ¿correcto? O sea, lo correcto es que Gris te hubiera dicho, mira, está mal de acuerdo al APA o al MLA, porque hay varios, no crean que el APA es el único. Hay varias propuestas de cómo citar y cómo presentar la bibliografía y cómo presentar las citas textuales, las citas de paráfrasis, en fin, ¿no? Pero ella debería haber hecho eso, y por tu parte tú debes de buscar en el internet, en donde sea, preguntarme a mí incluso cómo se cita bien o cómo se diseña bien una bibliografía. Yo les mandé ya 2 sitios donde les pueden hacer el APA, nada más meten los datos y ya se los ordena la misma aplicación. Y hay muchas en el internet. O sea, ustedes también tienen que ir más allá de esperar a que todo se les resuelva por el maestro. Y más si les quita puntos, pues, ¿no? Y más si no les da ejemplo de cómo es correcto. Necesitaría ver qué cita tienes. Si quieres, mándame y yo te digo cómo se escriben correctamente esas. Para que no te vaya a suceder. Igual. Sí, porque sí busqué cómo hacer la bibliografía. Ese sí ya parece que ya me queda muy bien. Nomás me hizo eso en cuanto a las citas, pero a la bibliografía, pues hasta ahorita creo que no me ha hecho comentario. Ok, bueno, también les he dicho que si tienen dudas de carácter metodológico como estas, por ejemplo, pues me las planteen y yo hago un tema al respecto. Sí, si gustan, no, pues ya el lunes, es que ya casi va a terminar el semestre, pero les voy es que lo ideal sería que les diera, o les voy a mandar algún texto donde esté el manualito, así prácticamente un manual de cómo van las citas textuales, las citas de paráfrasis, cómo poner al autor su obra o su año, y luego ya lo refieres a la bibliografía completa, en fin. Voy a buscar ese que sea muy fácil, ¿no? Pero sí, mándame cuál parte para yo entender de dónde lo está mirando, porque puede ser desde el APA, o puede ser desde un manual de redacción, o puede ser desde muchas partes. ¿Ok, Noemí? Muchas gracias, Sensei. Pero insisto, hablen lo que no les parezca, háblenlo con nosotros, conmigo también. No solamente como coordinador, sino de la asignatura. Si algo creen que no va bien o que no es correcto, plantéenmelo, ni me voy a enojar, ni les voy a agarrar idea ni nada. Estamos en una comunidad crítica de la universidad, somos universitarios, pues. Y si algo hace crecer a los programas, a los docentes, a los alumnos, pues es el debate, es la cultura del debate. Es no plantear silencios, sino el silencio, abandonarlo y plantear lo que uno piensa, dice,
o que no le gusta, punto. Entonces, también consideren eso ustedes, hombre. Están en maestría, son alumnas y además en la universidad, no es una escuelita tradicional. La universidad es crítica por historia y sus principios marcan algo bien claro, que lo central son las y los estudiantes de cualquier nivel, licenciatura, maestría, doctorado, y que son un sujeto con empoderamiento, es decir, que son tan importantes y con tanto poder como las académicas. ¿Ok? Eso es la universidad. Jessie, espero que estés muy bien, Jessie. Bueno, bien. Buenas tardes, profe. Quisiera hacer un comentario, es algo personal y he notado yo, no sé si solamente lo pienso de esta manera. Dentro de la maestría tengo compañeros que no son del área de la docencia y que no están frente a grupo. Sé que estamos en una maestría pues que tiene que ver con la educación, pero hay momentos en que los docentes, nuestros maestros ahorita de la maestría, hablan con términos pues de acuerdo a la docencia y siento que ellos piensan que todos saben. Entonces se van a lo elemental, en los conceptos, en los temas, cuando a veces mis compañeros no tienen el conocimiento básico o no lo tenemos de acuerdo a la educación. Y a veces se entra en problema porque a lo mejor en un momento de exponer o algo, pues ellos se van a lo que ellos conocen o a lo que ellos están investigando. Pero pues los que tienen la licenciatura en educación a lo mejor saben que es por otro lado, más que por aquel. Y pues en pocas palabras, pues no se alcanza el conocimiento que debería. Y me gustaría pues que mis docentes hagan una pequeña retroalimentación de elementos básicos antes de dar el tema elemental para mis compañeros que no están en el área de educación o que no están frente a grupo, porque yo que estoy frente a grupo, a veces hay cosas que me refresca la memoria que miré en la universidad y yo digo, bueno, sí es cierto. Y yo digo, pero mis compañeros, los demás, pues sí se me hace que se está viendo temas pues muy, muy elementales sin conocer lo básico y pues a lo mejor no están aprendiendo del todo por irse solamente a un punto que piensan que ya lo sabemos, pero pues no todos estamos en el área de educación. Lo pienso yo, no sé si mis compañeros que no son de normalistas o que tienen afinidad o están frente a grupo, pues piensan eso, ¿verdad? Que me gustaría que en algún momento ellos lo hicieran saber si es de esa manera, porque es como lo he mirado yo. ¿Por qué? Porque a veces hay opiniones por parte de compañeros en distintos temas que están relacionados, pero no del todo. Pues entonces yo digo, si todos tuviéramos el conocimiento, porque todos viniéramos de una normal o tuviéramos todos los conocimientos de lo que tiene que ver con la educación, pues a lo mejor se pudiera aprovechar más. Pero pues a veces siento que los maestros piensan que ya sabemos todo y que ya tenemos aprendido, como no sé si mis compañeros pues tienen conocimiento que existen unos libros, que esos libros tienen programas, que esos programas son los que nos basamos y ahorita para la tesis a lo mejor pues se van a tener que ver y si no ellos tienen el conocimiento de eso, pues se les va a dificultar. Entonces, mirar en qué posibilidad hay de darnos el contenido de la materia, pero pues también identificar los elementos básicos para que se pueda comprender el conocimiento elemental que nos quieren enseñar. Bueno, no sé si me voy a entender, profe. Sí, por supuesto que sí. Y ahí hay varios elementos. Mira, primero, hasta donde yo puedo ver, todos y todas están relacionadas con escuelas. A menos que se me haya pasado algo. Tal vez no estén trabajando ahorita, como es el caso de Moisés, ¿verdad, Moy? ¿O ya estás chambeando? No, maestro, en una escuela no. Ok. Hay estos casos, pero él está formado, pues, en la UPN, ¿no? Él salió de la licenciatura en educación primaria, una que yo diseñé, bueno, con un equipo que yo coordiné, que fue aprobada por COEPES, una de preescolar de primaria, y que las normales, por cierto, se quejaron y la rectora pues las quitó, ¿no? Ojalá y las podamos rescatar porque eran muy buenas. Pero bueno, es el caso de Moy. No ubico a otra persona. Tú porque estás en media superior y superior, ¿no? En las dos, Jessie. Pero estás de docente, estás en la escuela. No sé, a ver, compañeras, compañeros, si alguien tiene este problema, porque bueno, está bien
entendamos que estamos en maestría, ¿no? Y se supone que ya pasaron una licenciatura. Tú dices que no todos son en educación, tal vez sea el caso de Omar, el del maestro de inglés, pero está en educación, ¿no? Sí, Omar, así es. ¿Tú, cuál es tu formación? No, sí, te formaste como maestro en la UES, ¿no? Soy UPN. Pues es upeniano, está. Es upeniano, entonces, es que alguien está en la UES, ¿no? O tú trabajas en la UES más bien. Correcto. Ah, ok. Sí, no sé si ahí en esa parte a quién te refieras, pero según yo todos, por lo menos los que tengo y de acuerdo a sus temáticas, déjenme llegar para no, por ejemplo, ay, ¿dónde está el otro? Por ejemplo, Perla está en secundaria. Sujei también es maestra. Moisés, pues no está, pero va a trabajar unas cuestiones que puede hacer incluso desde la virtualidad, porque es una estrategia de gamificación, de metodología activa basada en gamificación. Karen es de medio superior también. Eduardo Jauregui es maestro, va a ser sobre docentes de primaria. Jacqueline también. Zulema es de preescolar. Noemí es de primaria. Itzel está en secundaria. Anay está en primaria, sino secundaria, no recuerdo bien. Jessica, bueno, pues tú, pues, ¿no? Estás en secundaria, ¿estamos de acuerdo? Eres maestra de secundaria, ¿no? Sí, sí, profe. Luego Lucía, Marcia y Marisela son de preescolar, docentes de preescolar, y Diana Ibe de secundaria. Luego está Pedro. Pedro, me refería a Pedro García. A él me refería que tal vez él sí tiene algún asunto por ahí, pero no me lo ha planteado realmente en términos de que no conozca. Pero no me lo ha planteado, ¿verdad, Pedro? Entonces, aunque yo pienso que es maestro de primaria, no sé por qué, pienso que es maestro de primaria. Es ¿Eh? secundaria. De secundaria, perdón. Sí, nada más que él es de talleres. A mí me dio clase a mí y ahorita los últimos años ha estado en mecatrónica, algo así. Por eso, pero es docente, ¿no? Ajá. O sea, obviamente no tiene la misma formación que los que salieron de la UPN o de las normales, pues, porque él no sé de dónde haya egresado, pero si estaba en talleres, yo creo que no tiene formación en primaria, formación en normal o en UPN. Habría que ver, voy a ver, porque además es uno de los que va más atrasado en las cosas. Creo que es ingeniero. Ok, no sé si a él te refieres, Jessy. No tengo no me sé Es todos que los nombres de te mis fijas compañeros, todos. ni me sé específicamente sus licenciaturas o si trabajan en escuela, pues, pero tengo entendido que hay compañeros que no tienen, yo no digo que yo lo sé todo, porque la verdad, pues no, pero ha surgido temas, pues, en los cuales sí hay muchas cuestiones en las cuales yo he mirado que, bueno, pues eso sí me lo enseñaron en la uni y otros compañeros no. Entonces digo, a lo mejor nos está faltando por parte de los maestros que primero nos vayamos a lo básico antes de iniciar lo elemental. Es decir, pues no sé, muchachos, les voy a dar una retroalimentación de lo que va a abordar el tema con lo que es lo básico antes de poder llegar a hablar, no sé, de las competencias, un tema por decir, ¿no? Pero antes les voy a hablar, pues, de dónde surgió eso, porque es donde viene, a eso me refiero con los temas que nos están dando los maestros, pues, que a veces se van solamente al puro punto sin hablar de lo demás alrededor, y es cuando a veces sí yo me quedo como, bueno, ¿y de dónde viene? ¿De dónde surge? ¿Por qué pasó esta cosa? Y Bueno, me gustaría más por parte de los maestros que nos den más información a que ellos también pues nos enseñen un poquito más, no solamente cargarlo a nosotros, solamente investigar y pues ustedes hacen el tema. A eso me refiero. sí, mira, bueno, primero cada quien trae su propio teórico conceptual, ¿no?
nivel de conocimientos. Cada uno de ustedes, como cada uno de los maestros pues tenemos, y maestras, tenemos distinta experiencia sensorial y de conocimiento, ¿no? Ahí va a estar difícil lograr una estandarización que a lo mejor, que incluso no es ni deseable, ¿no? Estandarizar es uno de los problemas de la educación, tratar de estandarizar, porque todos los sujetos somos distintos y tenemos inteligencias distintas, capacidades distintas, y aquí no es la excepción. Entonces, como que lograr digamos, una unificación, una homogeneización, una estandarización no es deseable en la educación. De hecho, se está abandonando esa idea de estandarizar, por eso ahora se habla de diversidad, de respeto y de reconocimiento a la otredad, de lo inclusivo, de lo intercultural, etcétera, porque ya hay que abandonar la idea de que en la educación todos debemos de saber lo mismo. Aunque entiendo tu punto, sí, claro que lo entiendo, pero también, pues hay esta parte, o sea, son variables ustedes, son distintos, son diversos, vienen de diversas escuelas, de diversas generaciones, de diversos ámbitos, incluso de diversos niveles socioeconómicos. Entonces, todo eso juega, ¿no? Todo eso juega, o tienen su situación familiar distinta, algunos no tienen hijos, otros sí, algunos tienen 2 trabajos, otros nada más 1. Entonces, esta diversidad que hace complejo al grupo, aunque sean pocos, pues es difícil manejarlo. Pero ahí en todo caso yo te diría que la parte que dices, ustedes deben de hacerla, es decir, no de investigarla nada más, aunque sí lo tienen que hacer, insisto, es maestría, ¿no? Ya no es licenciatura, es maestría, y además, pues el método centrado en el aprendizaje implica una participación mucho más activa de ustedes. Pero en lo que sí tiene razón es que uno tiene que ser un facilitador, un orientador, un acompañante, un tutor en sus procesos de formación, si no, pues ¿para qué estamos? ¿verdad? Lo harían ustedes solos y solas. Entonces ahí tiene razón, pero yo digo, y se los he planteado a ustedes, pregunten y vuelvan a preguntar. Ninguna pregunta es tonta. Tonta o tonto es el que no hace la pregunta porque se queda con la duda. Entonces, ustedes pregunten, sean preguntones, aunque nos atosiguen, no le hace. Pero no se pueden quedar ustedes con dudas, como este ejemplo que dices de las competencias. Si nada más les hablan de las competencias, pero no les hablan de dónde surgen las competencias, cuántos tipos de competencias hay, cuáles se usan en la educación, cuáles se usan en la empresa, etcétera. ¿Qué definiciones hay? ¿Qué contenidos? ¿Cómo se utilizan esas competencias a la hora de diseñar un curso o de diseñar un plan o un programa, etcétera? Pues sí está incompleto, pero ustedes pregunten. No tengan miedo al ridículo, incluso lo digo así, porque no hay ninguna pregunta ridícula, no hay ninguna pregunta tonta. De verdad se los digo, no hay ninguna pregunta que sobre, por muy obvia o muy lógica o muy básica que parezca. Pero ahí sí yo les regreso un poco el balón y les digo, cuando no les quede claro algo, ustedes pregúntenle. Yo pues, les consta cada que hago, digo, dudas, preguntas, y a veces hasta lo hago individualizado porque quiero, pues por lo menos saber si está. Yo sé que en el momento pueden no surgir dudas o preguntas, pero después sí, y entonces para eso están, yo se los dije, y los compañeros y compañeras que están en la maestría como docentes no saben que el WhatsApp es 24/7, 365, ¿sí? Y que nosotros, en tanto que es una modalidad virtual, tenemos que estar atendiéndolo. Nada de que es que yo te atiendo los miércoles. Bueno, para efectos de asesoría y eso puede estar de acuerdo, pero dudas que les surjan de los temas que estamos viendo en cualquiera de ellos, pues supongo que tienen un grupo con cada docente. No me digan que no, por favor. No, tienen un grupo conmigo, uno con Ricardo, uno con Griselda, y quienes tienen tutoría con Elizabeth, pues supongo que tienen un grupo de 3. Isabel y sus 2 tutorados, que son Pedro y Omar. ¿Sí tienen esos grupos o no? ¿O nada más conmigo? Sí.
Correcto. Ahí está, pues entonces, ábranse también ustedes. ¿Saben que reproducimos mucho la idea del alumno silente, el alumno que no pregunta por miedo, por temor, por desinterés, por apatía, por vergüenza, por lo que sea, pero ya tenemos que terminar con esas lógicas. Y ustedes como docentes tienen que impulsar a que los estudiantes se empoderen, los alumnos de preescolar, de primaria, de secundaria, de media superior y superior, que se empoderen, es decir, que rompan el cerco del silencio. Y entonces tengamos una comunidad estudiantil realmente crítica, propositiva, reflexiva, que es al final de cuentas lo que la UPN pide, que el alumno sea crítico, propositivo, reflexivo, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay mucho que trabajar, no nada más con ustedes, sino también con los docentes y las docentes, porque a veces parecemos educastradores o educastradoras y no educadores y educadoras. Pero son las dos partes. Pregúntenle, si no les queda claro, pregunten, ¿no? En mi caso, si no les queda claro ahorita, preguntan, y si no les queda claro mañana que vuelvan a leer el ese o cuando estén en su planteamiento, pues pregúntenle, pues para eso estamos, hombre. Si quieren una sesión urgente, extraordinaria, con algún tema emergente que no les queda claro al grupo, pues me dicen y la hacemos, a ver si yo tengo elementos y les ayudo, si no los busco, los investigo, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes también tengan un papel activo y sobre todo interrogativo, ¿no? Si no les queda claro algo de lo mío, de lo de Ricardo, de lo de Gris, de lo de Elizabeth, pues no, dennos lata, pues, no nos dejen en paz. Porque se supone que nuestro trabajo es asesorarlos, acompañarlos, tutorarlos, coordinarlos, ¿verdad? Para que logren el aprendizaje. Y si está habiendo problemas con eso, entonces no estamos haciendo bien la tarea nosotros, las y los docentes, ni tampoco ustedes, las y los alumnos, porque es de dos, ¿no? El asunto del proceso de construcción del conocimiento es de dos. Entonces, no sé, Jessy, yo creo que valdría la pena que lo toques con el grupo y si hay este sentir, pues plantearlo, hombre, ¿no? Y si se quedan con dudas, pues díganlas, para eso están y para eso estamos nosotros. Ustedes para plantearlas y nosotros para tratar de respondérselas o de aumentárselas la duda, vayan a saber, ¿verdad? Pero sí es importante esto que dicen, pues si está habiendo lagunas, por un lado el docente tiene que percatarse y por el otro, pues ustedes tienen que hacérselo saber. Muy bien, Jessy. Ok, maestro, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Marcia, ¿cómo andas, Marcia? Muy bien, maestro. Bueno. Zulema. Aquí ando, maestro. Gracias a Dios, pues ya me estoy reincorporando con estoy retomando lo de la tesis. Maestro, yo tuve COVID y pues me alejé más bien un poquito sobre lo del trabajo del proyecto porque pues la verdad no tenía cabeza como para ponerme a plantear nada. Sí, maestro, entonces ya ahorita ya estoy iniciando y pues con la clase que nos dio el día de hoy, pues ya comprendí un poquito mejor lo del planteamiento del problema. Ok, igual, por ejemplo, yo no sabía que tenías, ahorita me enteré, ¿no? O sea, ¿qué les he dicho? Plantéenmelo, yo soy divino, no adivino, divino sí, pero adivino no. Sí. Entonces, plantéenmelo por fuera, no tienen que hacerlo en el grupo personal y a todos les he contestado. Luego, o me tardo un poquito porque a veces no estoy con el teléfono o estoy en otra videocharla o estoy platicando con mi hijo o cualquier cosa. ¿Sale? Entonces, qué bueno, Zulema, y qué bueno que ya saliste de esa cosa. Gracias. Ya cuídense, pues, estamos todos y todas vacunados, pero eso no quiere decir que no nos pueda dar. Lo bueno es que si están vacunados, grave no va a ser, ¿no? Perla, ¿cómo andamos? ¿De dudas o de preguntas generales o respecto a esto?
Bien, Sensei, aunque sí me gustaría ver un tema con usted ya terminando la clase, no sé si sería, si puedo. Sí, claro, claro que sí. ¿Por Muy esta bien. vía o...? Sí, Ok, para el día de hoy. bueno, está bien. Eduardo, ¿cómo andamos? Todo perfecto, Sensei. Todo perfecto. Exacto. Bueno, mi Moy ya lo planteó. Jacqueline, o no sé si quieres decir otra cosa, Moisés. Todo bien, Sensei, hasta ahorita. Órale. Jacqueline, Todo bien, Sensei, gracias. Jessy, yo sé que entraste tarde, esa es la razón. Cuídate. Gracias, profe. Noemí, Todo bien, Sensei. eso. Omar, Muy bien, Sensei. ok. Anay, Igual, maestro, todo bien, gracias. bueno, entonces si todo va bien, yo espero que el otro lunes presenten los avances, lo que tengan, incluso las dudas que tengan, sobre su planteamiento. La idea es que expongan, no para que se expongan, sino que expongan para que todas y todos nos ayudemos entre sí. Y yo tratar de darles algunos elementos que discutan con sus tutores y tutoras, ¿ok? Pero la idea es ver cómo van los avances y si no, agarrar otra estrategia para que avancen aún más en su planteamiento, porque para el caso de la asignatura, con el planteamiento, el diseño de los objetivos y las interrogantes, es con lo que voy a, bueno, todo el proceso, pero eso es lo que yo pediré al final, ¿no? Es lo que me interesa como asignatura. Muy bien. Por eso no les he dado otros temas que no tengan que ver con investigación educativa, porque precisamente la idea es que puedan avanzar en su planteamiento, interrogantes y objetivos, u objetivo, dependiendo que se propongan ustedes lograr. ¿Ok? Entonces, si no hay más, Perla, yo te marco ahorita porque esta sesión se está grabando y entiendo que quieres hablar en lo personal, ¿verdad? Así es, Sensei. Ok, entonces cierro esto y ahorita me comunico contigo por WhatsApp. ¿Vale? Muy bien, gracias. Ok, bueno, pues si no hay más, nos vemos el otro lunes con sus presentaciones en PowerPoint o en la presentación que ustedes quieran, pero esta es la más sencilla, creo yo, para la presentación. ¿Sale? Podemos ir en paz. Gracias. La sesión ha terminado. Gracias, Sensei. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Cuídense, por favor. Cuídate, Jessy. Lo mejor. Nos vemos. Bye. Bye bye.